Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban una cordial bienvenida a esta su clase de introducción a los idiomas modernos. El tema de hoy tiene que ver con el italiano como idioma moderno. Como sabrán, hoy conversaremos un poco sobre la historia de la lengua italiana. En la época de los romanos, Italia era solo un territorio, hasta su caída en el año 476 después de Cristo, en que el imperio se fraccionó, y es así como durante 1400 años Italia permaneció dividida en varios territorios, estados y reinos, cada uno con sus propios gobernantes, sus propios hábitos, sus propias costumbres y su propia lengua. En el medioevo, en la península itálica, no existía una lengua italiana y cada persona hablaba la lengua vulgar o popular de su entorno. Por ejemplo, el calabrés, el napolitano, el toscano, el veneto y así sucesivamente. Hoy a estas lenguas se les conoce como dialectos, pero también ellas son o fueron en su momento lenguas neolatinas. Si un siciliano hablaba en dialecto siciliano y un lombardo hablaba en su dialecto, simplemente no se podían entender. Al igual que un francés no se entiende con un hablante de español. El idioma italiano surgió después de que uno de los dialectos que se hablaba en la península itálica, el toscano, empezó a tomar mayor importancia e iniciará a destacarse sobre los demás dialectos, hasta llegar a convertirse en el idioma oficial de todos los italianos. Más precisamente el dialecto florentino, perteneciente al 1300. Esto se debió sobre todo porque en el medioevo los tres escritores más famosos de Italia habían nacido en la región de Toscana. Por ejemplo, tenemos a Dante Alighieri, a Francesco Petrarca y a Giovanni Boccaccio. Así fue como en los siguientes años y siglos que le sucedieron, todos los escritores imitaban el modo de escribir de ellos, hasta que se transformó en el modelo de la lengua y literatura italiana adoptado por todos los escritores. A partir del año 1500 ya existía una lengua italiana común, pero continuaba siendo más que nada una lengua escrita que era conocida por personas que sabían leer y escribir. El resto continuaba hablando y comunicándose con sus respectivos dialectos, ¿ok? Incluso las personas instruidas utilizaban el dialecto para poder comunicarse diariamente, mientras el idioma italiano se utilizaba únicamente para determinadas ocasiones muy esporádicas. En el año 1861, Italia logra finalmente su unificación, pero no se poseía aún una lengua hablada para todos los ciudadanos, lo que hizo difícil la integración en el nuevo estado. Buscó mejorar esta situación con una ley que obligaba a todos los niños a asistir a clases por lo menos durante 2 años. Pero a pesar de los intentos por cambiar la realidad, más de la mitad de los niños se quedaban en casa a trabajar con sus padres. La situación a inicios del año 900 arrojó datos de que el número de analfabetos comienza a disminuir y la mayoría concluye la escuela secundaria. La Constitución de la República Italiana, proclamada en el año 1948,
incluye el derecho a la educación para todos los ciudadanos. En el año 1950 se inicia la reconstrucción del país, en la que menos del 20% de la población hablaba con fluidez el idioma italiano, y comienza a aumentar el número de personas que comprenden y hablan el italiano. Esto no solo gracias a la escuela, sino que también por todos los jóvenes que hacían el servicio militar y eran obligados a trasladarse a otras regiones donde para hacerse entender tenían que aprender la lengua italiana. Y en los años de 1954 jugó un papel fundamental en el proceso de alfabetización de la población la compañía de radiodifusión italiana RAI durante los años de 1960 y 1968. Produjo un programa vespertino llamado Non è mai troppo tardi, cuya traducción es Nunca es demasiado tarde. Los resultados de este programa fueron sorprendentes, ya que mucha población analfabeta pudo aprender a leer y a escribir. Se estima que en ese periodo alrededor de 1,5 millones de personas adquirieron su certificado de estudios primarios. Por otro lado, acá les presento la leyenda de Rómulo y Remo. Hace muchos años, en una tierra de bosques y colinas, vivía una princesa llamada Rea Silvia. Ella era una descendiente de los dioses, pero su tío, el rey Amurio, temía que sus futuros hijos pudiesen derrocarlo llegado el momento. Así que en un acto malvado decidió que Rea Silvia viviera como sacerdotisa, lejos de la tentación de la maternidad. Sin embargo, los dioses tenían otros planes para ella. El dios Marte, Ares, dios de la guerra, se enamoró de Rea Silvia y la visitó un día en su templo. De este encuentro divino nacieron los gemelos Rómulo y Remo. Cuando el rey Amurio descubrió su existencia, ordenó que los bebés fueran abandonados en el río Tíbet. Los pequeños fueron dejados en una cesta, aunque contra todo pronóstico, esta flotó suavemente por el río, conduciéndolos hasta el monte Palatino, donde quedaron a salvo de un destino cruel. Allí, una loba bondadosa llamada Luperca, que es lo que ven es la estatua que ven en pantalla. Bueno, esa loba bondadosa los encontró y los cuidó como si fueran sus propios cachorros. Y así, hasta que más tarde, un pastor de ovejas llamado Fausturo y su esposa Acalarentia los descubrieron y decidieron criarlos también como si fueran sus propios hijos. A medida que Rómulo y Remo crecían, demostraban cada vez ser más valientes y astutos, pero un día descubrieron la verdad sobre su origen y todo cambió. Ambos hermanos decidieron vengar a su madre y al poco derrotaron al malvado rey Amurio. Tras esto, en lugar de reclamar su trono para sí mismos, decidieron fundar su propia ciudad en el monte Palatino. Sin embargo, los hermanos tuvieron una disputa sobre el lugar exacto en que fundar la ciudad.
Rómulo quería construir sobre el monte Palatino, mientras que Remo prefería el monte Aventino. Para resolver las disputas, acordaron observar las señales divinas. Cada uno esperaría en su colina y el primero en ver señales favorables de las aves sería el fundador de la nueva ciudad. Entonces Rómulo vio primero a un conjunto de aves rapaces volando sobre el monte Palatino, anunciando así su victoria. Remo, sin embargo, afirmaba que había visto las aves primero. Y la disputa escaló tanto que terminó Remo muriendo trágicamente a manos de su propio hermano Rómulo. Con el corazón roto, Rómulo continuó con la formación de la ciudad y la llamó Roma, en honor a su propio nombre. Con el tiempo la ciudad creció en el corazón del gran imperio romano, dejando un legado que aún perdura hoy. Así, la leyenda de Rómulo y Remo nos habla sobre el coraje, la astucia y los desafíos que dio lugar a una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Además, les presento una serie de datos curiosos sobre Italia y su idioma. Italia se vio sumergida en una amalgama de lenguas, más de 1000, todas surgidas del latín. Muchos de aquellos dialectos no consiguieron jamás imponerse. Por otro lado, otro dato, el latín de la Iglesia específicamente, siguió siendo la lengua con mayor influencia cultural en la región. Durante el período comprendido entre 1922 y 1945, el gobierno y el ministerio fascista de Benito Mussolini impuso el uso del italiano en toda la región, en todo el país. Aprender el idioma italiano únicamente se convirtió en una prioridad en materia de enseñanza y educación. Todas las minorías lingüísticas, es decir, otras lenguas o dialectos, hablados en la zona fueron perseguidos por los comandos formados por Mussolini. El objetivo era atemorizar para erradicarlas. Los profesores tuvieron que enseñar y transmitir sus conocimientos exclusivamente en italiano. La administración fue también enteramente italiana. Los derechos lingüísticos de las minorías se suprimieron para reforzar el italiano como lengua oficial. Pero si nos vamos en retrospectiva, es decir, tiempo más hacia atrás, en el año 200 después de Cristo, gracias a la tradición oral, las dos grandes lenguas que se hablaban en el Imperio Romano eran el latín y el griego. Todo el resto fueron ignoradas. Muy rápidamente, los dirigentes quisieron imponer la lengua latina a los diferentes pueblos. Limitaron entonces el empleo o el uso del griego al máximo, castigando a las personas que osaban expresarse en griego. Subsistió así la lengua latina dividida en dos: el latín literario para los aristócratas y el latín vulgar hablado por los soldados y los colonos. Con el tiempo, el latín vulgar o latín popular se impuso y fue la base del italiano, el español y el francés, entre otros. En el año 1861 se hablaba de numerosos dialectos en Italia.
entre los cuales tenemos el franco-provenzal, los dialectos ladinos, los dialectos galo-itálicos, los dialectos sardos, los centrales, meridionales, el veneciano, el corso y los dialectos toscanos. Sin embargo, la lengua materna toscana, siempre en su variante o vertiente florentina, se veía como la lengua italiana nacional. Continuando con datos en retrospectiva, a finales del siglo IX, Italia estaba dividida en varias entidades políticas. Entre ellas están el Reino de Italia, los Estados de la Iglesia, el Imperio Romano de Oriente, Venecia y los musulmanes. Otro dato interesante es que la historia del italiano comienza en el año 800 a.C. En esta época, la región que hoy en día corresponde a Italia y Córcega estaba habitada por numerosos pueblos. Entre ellos encontramos a los etruscos, que estaban ubicados en la región toscana, los griegos al sur de la península y en Sicilia, los celtas al norte de Italia, los fenicios, que también estaban presentes sin ser autóctonos, así como numerosas etnias itálicas. Se encontraban para ese entonces alrededor de 40 lenguas. Después de la aparición de Benito Mussolini en el poder, se fomentó el hecho de que se excluyeran también del vocabulario italiano común todas las palabras denominadas exóticas, como resonancias extranjeras. Este fue el caso de centenares de palabras y expresiones influenciadas por el francés, el inglés, el árabe o el alemán, que fueron transformadas o sometidas a una traducción. Hoy en día el italiano no tiene gran cosa en común con el italiano florentino, en el que se expresaron Dante y sus contemporáneos. Al igual que el francés, el italiano ha conocido numerosas modificaciones a lo largo del tiempo. Una manera de conocer algún país también es conocer los símbolos nacionales que representan o identifican a ese país. Por ejemplo, en el caso de Italia, el Día Nacional que tienen es la fiesta de la República, que es el 2 de junio, que conmemora el inicio de la República y el fin de la monarquía. Su moneda nacional es la lira, que se utiliza desde 1861. Los colores distintivos o nacionales de Italia son el verde, el blanco y el rojo. Además, como árbol nacional tenemos al árbol del olivo y además otro de sus árboles nacionales es el roble. La flor nacional de Italia es la margarita, la cual fue elegida así por ser la flor favorita de la reina Margarita de Saboya. Uno de los animales nacionales que identifican a Italia es el lobo gris. El otro animal nacional es el águila. El ave típica o nacional de esa región es el gorrión. A mano izquierda tenemos el gorrión de género femenino y a mano derecha tenemos el gorrión de género masculino. El plato típico de Italia, para sorpresa de algunos, no es ni el pasticho ni otras variedades, sino la pasta boloñesa. ¿Ok?
El postre nacional de la región de Italia es el tiramisú. Sus ingredientes son 4, básicamente. Estos son café, mascarpone, que es un queso italiano de pasta blanda hecho a base de crema, yemas de huevo y bizcochos de soletilla. El tiramisú, en su traducción, significa súbeme el ánimo, levántame el ánimo o, anímame, ¿ok? Eso es lo que traduce la palabra tiramisú. El significado de la bandera italiana tiene varias interpretaciones. Aquí les presento la primera. Ok. En la primera interpretación, el verde significan las colinas y las llanuras del país. El rojo significa el derramamiento de sangre de guerras durante la época de unificación y la independencia. El blanco significa las montañas nevadas. Otra interpretación de los colores de la bandera italiana es esta, que los 3 colores representan las 3 virtudes teologales. El verde representa la esperanza. El rojo representa la caridad o el amor. Y el blanco representa la fe. Además, tienen una estrella blanca de 5 puntas. Es uno de los símbolos nacionales más antiguos de Italia que se remonta a la antigua Grecia. Se dice que esta estrella representa metafóricamente el brillante destino de la península italiana y la ha representado durante varios siglos.